computer. Bien. Entonces, Dani, muy atento. Préstale atención a lo siguiente. ¿Cómo se recomienda entonces analizar un gráfico? Recuerda que analizar un gráfico tiene como objetivo poder entender qué puede pasar en el mercado en los siguientes días, horas o incluso, y más importante, dentro de la siguiente sesión. Préstale atención a lo siguiente. ¿Cómo analizaría entonces yo este gráfico diario? Lo primero es tratar de buscar el contexto más global. ¿Listo? Y entender cuál es mi último rango de ese contexto global. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Presta atención. En este caso, lo que yo voy a buscar es, si yo veo que el mercado viene acá bajista, ¿de acuerdo? Voy a buscar cuál fue mi último rompimiento bajista. Entonces, identifico que mi último rompimiento bajista fue este, ¿de acuerdo? Esa es mi última SEM de este movimiento bajista. Y lo que voy a ubicar es, por encima de ese último rompimiento, cuál es mi punto más alto y cuál es mi punto más bajo. En este caso, mi punto más alto es este y en este caso, mi punto más bajo es este. Después de que identifico ese punto alto y ese punto bajo, me pregunto si ese punto alto para este caso sacó liquidez de manera que yo pueda identificar si eso es un rango. Veo que efectivamente eso tuvo una sacada de liquidez, entonces puedo asegurar que esto es un rango bajista. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de identificar este rango bajista? Poder determinar dentro de ese rango cuál es o cuáles son las zonas de interés hacia las cuales el precio se puede dirigir o las zonas de interés donde el precio puede tener una interacción. Para el caso puntual vemos que ya el mercado había hecho el impulso, tengo que entender que estoy en etapa de retroceso y que todo esto está pasando dentro de este punto mínimo y dentro de este punto máximo, porque ese es mi rango, ¿de acuerdo? Sé que estoy en un retroceso, pero entonces siempre los retrocesos deben llegar a un lugar importante, en este caso una zona de interés. ¿Cuál sería la zona de interés? Pues con base en el gráfico diario veo que la zona de interés más clara es esta zona de acá, o sea, la zona de interés extrema. Listo. Ahora, ¿para qué marco esa zona de interés diaria o extrema? Porque esto me va a servir para identificar acá en el gráfico diario, que existe todavía una posibilidad de que el mercado llegue hasta allá. ¿Estamos claros? Todavía el precio podría llegar hasta allá. Ahora, podría también quizás irme al gráfico semanal para ver si hay una zona más grande. Y en este caso vemos que en el gráfico semanal efectivamente hay una zona más grande que el precio ya tocó. ¿Por qué marco estas dos cosas? Porque entiendo que listo. Posibilidad 1, que el mercado entre a la zona más refinada. Posibilidad 2, que desde acá efectivamente se vaya. Sé que son dos posibilidades muy duales, como muy al azar, pero lo importante es lo que ocurra en las estructuras más pequeñas. Entonces, después de que yo identifiqué cuál es mi rango principal o el de la estructura más grande, ahora me puedo ir a identificar la estructura interna. ¿Qué hago? Busco en el punto más presente posible mi último rompimiento claro. Fíjate que en algunas ocasiones no necesito bajarme de temporalidad. Mientras en la misma temporalidad tenga claridad visual, puedo seguir analizando. ¿Cuál es mi último rompimiento más claro? Este. ¿De acuerdo? Esa es mi última SEM. Entonces busco el punto más bajo por debajo de esa SEM y el punto más alto por encima de esa SEM. ¿Es un mínimo que sacó liquidez? Sí, entonces puedo garantizar que es un rango operativo y por ende que mi último rango de compras está acá, entre este punto máximo y este punto mínimo. Listo. Lo que haya pasado por acá atrás todavía no va a ser de importancia para nosotros.
Lo más importante es lo que va ocurriendo en mis últimos rangos. Ahora, sigo en el gráfico diario. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces yo tengo que entender ok, ¿qué pasa en el gráfico diario? En el gráfico diario tengo que mi zona de interés está por acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo entender? Que existe la posibilidad de que en los próximos días, como esto viene en un posible impulso, ¿cierto? Que el mercado o continúe para ir a esta zona o empiece su retroceso. Pero entonces, ¿de qué dependerá que haya un retroceso? Dependerá de que en una estructura más interna se presente una ¿qué? Se presente una FEM. ¿De acuerdo? Se De presente una FEM. Listo. Por ahora vemos alguna FEM. Por ahora no vemos ninguna FEM. O sea que yo puedo decir que todavía el mercado se está desarrollando al alza. ¿Vas conmigo en la explicación? Así es, John. Ok. Entonces, veo estructuras claras acá. No, entonces listo, me voy a 4 horas. En 4 horas, ¿qué puedo observar? Siempre trato de ver cuál es mi último rompimiento más general. Y empiezo a mirar. Entonces digo, bueno, sé que esto es alcista, pero ¿cuál es mi último rompimiento más importante de una estructura más grande? Entonces yo puedo decir, hey, es que es esta. Entonces esta es mi última C. Punto más bajo, este. Punto más alto, este. O sea que estoy metido en este rango. ¿De acuerdo, Dani? De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con este rango? ¿Por qué es importante para mí? Porque yo puedo entender a través de este último rango verde que será este rango verde el que me ayude a confirmar si la estructura morada entrará en retroceso o no. ¿Por qué? Porque si el rango verde se rompe abajo, la estructura morada entra en retroceso. Sí. Pero si la estructura verde no rompe abajo, si la estructura verde no rompe abajo, entonces entendemos que todavía puede pasar que la estructura verde continúe buscando ¿qué? La zona de Subestima. interés más extrema de la estructura más grande, ¿cierto? ¿Vas conmigo en la explicación? Sí, John. Muy bien. Entonces, observa esto. Ya vi cuál es mi rango morado y mi rango verde. ¿Listo? Ahora, ¿en qué me voy a enfocar? En lo último que esté pasando dentro del rango verde. A mí no me interesa lo que pasó por acá, lo que pasó por acá, o lo que vaya en el futuro a pasar por acá. No, a mí me interesa lo que pase entre este punto mínimo y este punto máximo. Eso es lo que me interesa en este instante. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a buscar dentro de este rango verde? Preguntarme, Dani, yo me tengo que preguntar siempre en qué etapa está cada rango. La pregunta es, ¿el rango morado está en etapa ya de retroceso o todavía está en etapa de desarrollo? Pues ya está retrocediendo, John. La morada, ¿en qué Ah, etapa está? la morada, John. Sí, está en continuación, va para arriba. Sigue todavía en desarrollo, porque Sí, recuerda, no está en retroceso hasta que no se haga la FEM verde. sí, Solo hasta que se haga la FEM verde voy a decir que estoy en retroceso de la morada. Ojo con ese detalle, que no perfecto. es menor. Listo. Ahora, si miro la estructura verde está en desarrollo o está en retroceso. No, si miro las subestructuras, esa sí está para estar en retroceso. Exacto. Entonces, fíjate que tú acabas de decir una vaina muy importante, Dani. Yo digo que la estructura verde está en algo dependiendo de cómo vea su subestructura. Ese es el detalle. Esa es la clave. Yo digo que una estructura está en una u otra dirección dependiendo de su subestructura, porque la subestructura es la que crea a la estructura. Perfecto. ¿Me copias? Sí, John. Entonces, para saber si la estructura verde está en continuación o en retroceso,
tengo que mirar es qué pasó a nivel subestructural. Entonces, me puedo venir a gráficos de aquí mismo incluso y puedo ver esto, Dani. Observa, el mercado venía subiendo, morado ya usamos, naranja ya usamos, verde ya usamos, usemos este azul. El precio hizo mínimo, máximo y ya el mercado se rompió acá o no. Sí, O sea que puedo decir que efectivamente estamos en etapa de retroceso de la estructura azul. así es. ¿Cuántas estructuras he visto? He visto 4 estructuras y solamente he estado en 2 marcos de tiempo. Sí, Entonces, ten presente esto. Las estructuras pueden ser muchas en diferentes marcos de tiempo. Por eso lo importante no es el marco de tiempo, lo importante es la estructura. ¿De acuerdo? de Bien. acuerdo. Entonces, ya sé que estoy en este movimiento bajista. Puedo ir a un gráfico de 1 hora a tener una mejor visualidad. Listo. ¿Cuál es mi último rango? Según el último rompimiento que se dio acá abajo, mi último rango es ¿cuál? El azul, ¿cierto? Sí, Y la pregunta es, Dani, ¿ese rango azul es alcista o bajista? es bajista. Y está en etapa de continuación o retroceso. Permíteme ver la subestructura. Pues su estructura menor no se ha rompido todavía. Ok. Entonces Esta diríamos, subestructura la se más, man- es la exacto, más clara. Me baso en exacto. esa, ¿cierto? Entonces, observa esto, Dani, que aquí es donde es lo importante. Yo puedo analizar esa última subestructura y decir, bueno, mi última subestructura está. ¿Cuál fue mi último rompimiento? Fíjate que yo siempre parto de ahí. ¿Cuál fue mi último rompimiento? Está haciendo Este. eso. ¿Sí o qué? Busco, Dani, ¿cuál es mi última, el último máximo más importante por encima de ese rompimiento? Ahora en este azul más oscuro y mi último mínimo por debajo de ese rompimiento. Miro si el mercado sacó liquidez, ya vimos que efectivamente sacó esta liquidez y sacó toda esta liquidez de por acá. O sea que este es mi último rango bajista. ¿Vas conmigo en la explicación? Sí, yo. Perfecto. Vamos a ponerlo en azul. ¿Puedo ver claramente qué está ocurriendo acá? No necesariamente, pero lo que sí sé es que ya este es mi último rango. Ahora, Dani, lo importante aquí es la hipótesis de dirección. ¿Qué puedo esperar yo que pase acá con esa estructura azul? ¿Qué puedo esperar yo que pase en las próximas horas teniendo en cuenta que estoy en un gráfico de 1 hora? Vamos con tendencia bajista, pues que retroceda en algún Exacto. punto. Una posibilidad es que las próximas velas de 1 hora, pues predominantemente tengan un movimiento bajista. No necesariamente el precio tiene que venir hasta acá, pues ojalá, y es lo que se espera por la estructura, pero entendemos que por el punto en el que estamos llegando puede haber un rebote. Y eso en horas pueden ser 3 o 4 velas, pero en minutos son un montón de ganancias. ¿Sí, sí Sí, es claro eso? sí, sí. Sí, bien. ¿Qué hago? Me voy al gráfico de 15 a mirar un poco más con claridad qué tenemos, o al gráfico de 30. ¿Por qué me muevo entre 15 y 30? Porque a mí me interesa dentro del rango ver cuáles son las zonas de interés claras. En algún momento, Dani, tuvimos esta zona de interés clara, pero en este caso ya el precio la rompió, esto ya es historia. Sí. ¿Dónde tengo que buscar la siguiente zona? En el extremo. Y por eso miro, en 15 minutos veo una zona, Mm, entonces voy a 10 minutos, pues en este caso yo que tengo esa opción de 10 minutos y aquí veo una zona. Estamos. sí, Entonces vuelve y juega, Dan. Vuelve y juega. Estas zonas de color azul. La pregunta es, yo ya puedo establecer una hipótesis de hasta dónde puede llegar el precio. sí.
yo ya puedo decir, ¿sabe qué? Es altamente probable que el precio en la estructura azul efectivamente llegue a esta zona para después caer. Entonces voy teniendo claro el posible mapa. Ahora, fíjate que esto viene en retroceso. Sí. Podemos decir que ya estamos en la continuación bajista. Mm, no, todavía no. Pues Todavía no no. veo pues exacto, panorama claro bajista. Exacto. Por ahora vamos alcistas. ¿Por qué? Porque me hago la misma pregunta. Gráfico de 10 o de 15. ¿Cuál fue mi último rompimiento? Y entonces encuentro, Dani, que mi último rompimiento fue este. ¿Vas conmigo? Sí, sí. Y que el punto más bajo de ese rompimiento fue este mínimo. Ya no sé ni qué color ponerlo. Rojo. Y que mi último máximo es este, que es un mercado que efectivamente sacó liquidez acá. O sea que ese es mi último rango alcista. ¿Vas conmigo o no? Sí. Entonces, tengo acá este como mi último rango rojo. Y entonces, ¿qué puedo entender? Que ahora, de 10 minutos para abajo, yo me voy a enfocar en lo que ocurra aquí. ¿Sí me entiendes, Dan? Sí. Porque, con base en lo que estamos viendo hasta este momento, yo voy a decir que efectivamente la estructura azul seguirá bajista cuando ¿qué pase con la estructura roja, Dani? Cuando rompa la FEM, pues También cuando se ponga rompas. bajista. Entonces aquí es donde viene la alineación estructural. Sí. ¿Sí? Mientras tanto, vamos todavía en este proceso alcista, que se puede dar hasta dónde, que se puede dar hasta acá. Entonces, me puedo ir a 5 minutos a mirar qué está pasando dentro del rango rojo. Mira que ya el azul empieza, no, nunca va a perder importancia, pero como, ok, me voy enfocando en lo que está pasando dentro del rojo. Y lo meto dentro de estas dos líneas como para tener esa visual más clara. ¿Veo algo claro? No, me voy a No, 3 minutos o me voy a 2 minutos. Listo. ¿Qué estoy observando en ya 2 o 1 minuto, Dan? Observa que aquí viene lo bonito. Esta estructura roja está en dirección alcista por esta senda, ¿cierto? sí. Pero la pregunta es, y atento a esto, la pregunta es, ¿el mercado todavía está en continuación o ya podemos decir que se inició el retroceso de la estructura roja? John, pues ahí se rompió una FEM, ¿Dónde? pero mm, mm, en este pedacito, pues de acá. Ojo. Recuerda que eso no es una fe válida porque el precio no hizo rompimiento arriba. Ojo con Ah, ese detalle. perfecto. Yo no, entonces ¿Listo? no. ¿Cuál es mi último rompimiento? Este. Sí. Sí. Listo. Espérame. Muy bien. ¿Cuál es mi último rompimiento? Este. O sea que, ¿cuál es mi último rango interno? El que va entre este punto mínimo y este punto máximo. ¿Vas conmigo en la explicación? Sí, John. Fíjate que ahí ya se nos está yendo una posible oportunidad, pero observa. Esto es un impulso morado y es alcista. ¿Estamos? La Sí. pregunta es, ¿cuándo iniciaría el retroceso de la estructura roja? Se rompa este. Exacto. Cuando se rompa Sí, este morado a la baja. ¿Sí? Cuando se rompa ese punto morado a la baja. Cuando esto se rompa, yo podré decir que la estructura morada ya se pone bajista, por lo tanto, que inicia el retroceso de la estructura roja. ¿Estamos? estamos. ¿Sí? Y con ese retroceso de la estructura roja, yo ya podría decir, ok, ¿hasta dónde puede llegar el retroceso de esa estructura roja? Ah, pues entonces yo ya analizaría dónde están las zonas de interés de la estructura roja
para entender que el precio se dirige hacia allá, ¿de acuerdo? Sea el extremo o sea el reposo. Pero entonces, ¿qué ocurriría en esta estructura morada, Dani? Que quizás yo en esa estructura morada, si el mercado rompe, yo podría o no podría buscar ventas en las operaciones u opciones que se me presenten acá en estas zonas mientras el mercado se dirige a esa zona roja. Sí, Sí, ¿cierto? Sí, ¿en qué? En gráficos de un minuto, que eso lo vamos a profundizar en una clase más adelante o en una sesión de aquí del intensivo más adelante, pero quiero es que vayas teniendo esa conciencia estructural. Listo. Entonces tu tarea será, Dani, que cojas 5 activos distintos, ¿sí? Y que hagas este ejercicio que acabamos de hacer. Listo. Que hagas este ejercicio que acabamos de hacer. Y es, te vas a ir al gráfico diario. Primero lo vas a hacer todo, o sea, lo vas a marcar todo así como lo hicimos. sí, Y vas a coger esta estructura, esta foto, le vas a tomar una foto a esta estructura diaria y le vas a poner hacia dónde esperamos que se dirija. En este caso, la amarilla sería algo así. ¿Listo? En la morada, ¿qué esperamos que pase en la morada, Dani? Que llegue acá. ¿Por qué no? Rebote, pues, bueno, este es otro morado, pero tú me entiendes. ¿Sí? Y sí, después sí. pueda llegar acá para quizás desde la amarilla caer. Desde la más pequeña, desde la verde, ¿qué esperamos? Entonces, en la verde esperamos que el mercado ya rompió, es que la verde llegue por acá abajo. Voy a poner el verde. Y me vas a ir mandando foto a través del Telegram. Listo, esto no lo vamos a hacer en no, a través del Telegram, ¿de acuerdo? De una. Lo montas como en un documento, ¿de acuerdo? O lo montas en un Drive y me compartes el link de Drive, o en un documento de Word y me compartes el documento con las imágenes organizadas. Listo. Es Listo. cómo se ve la verde y qué podríamos esperar de la verde. Puede ser que la verde llegue acá, después suba y ya después haga otro rompimiento. Pues es como las hipótesis. Después de la de 15 minutos, pues, ¿qué puede pasar con la morada? ¿Qué puede pasar con la azul? Y después la de un minuto. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿Con qué yo. objetivo, Dani? Con el objetivo de que podamos aprender a manejar la direccionalidad a través de las diferentes estructuras. Fíjate, Dani, que un solo activo puede tener muchas direccionalidades, ¿sí? Sí, Y esas direccionalidades, ¿yo por qué las tengo que aprender a conocer? Porque más adelante vamos a mirar cuál es tu perfil. Si es un perfil más de largo plazo, si es un perfil más de corto plazo, si es un perfil muy scalp, pero eso lo vamos a descubrir. Y en ese descubrimiento es importante para mí que tú entiendas qué puede pasar en cada dirección. Porque ya entendiendo qué puede, perdón, cuál puede ser la dirección en cada momento, porque entendiendo cuál puede ser esa dirección, pues ya sabremos dónde esperar las operaciones.